Buenas tardes, Lenoshka. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Marlene. Buenas tardes, Catherine. Buenas tardes a todos los que me han estado escribiendo, que a veces no logro ver todos los nombres, pero buenas tardes por nombre a cada uno. Buenas tardes, Licenciada, solo antes de que empiece la clase, fíjese que le escucho muy bajito para no interrumpirlo. Voy a revisar cómo está el volumen. Gracias, licenciada.
Fíjese que tengo el volumen al 100%. ¿Será que yo estoy hablando bajo? Me No le sabría decir, licenciada, pero se escucha como entre bajo o como que estuviera lejos del micrófono, no sé. Mire, No, la verdad es licenciada, se escucha bien, al menos con el sí, se escucha bien. ya, la verdad es que Deberían el de usar micrófono, audífonos los que no tienen para que escuchen mejor. el micrófono casi lo tengo en la boca, entonces no será su internet el que le está fallando. Licenciada, muy buenas tardes. Fíjese que sí, Buenas tardes, anteriormente Marta. estaba listo, pero ahorita sí ya ¿Cómo? se escucha. Sí se escucha bien, Lic. ¿Sí se escucha bien? Yo escucho bien, licenciada. Bien. La compañera que no me escuchaba ya me está escuchando mejor. Un poco mejor, licenciada. Quizás los que la escuchan bien es porque tienen audífonos. Ah, ya. ¿Sabe qué puede hacer? Puede salir y volver a entrar, porque a veces eso ayuda. Ah, muy bien, licenciada. Eso Trate de haré. hacerlo, Gracias. trate de hacerlo para ver si le ayuda y me cuenta. Gracias, licenciada. Bueno, Marlene. Bueno, hoy sí como que se están conectando temprano la mayoría, porque ya hay más de 100. Aunque esta sección es bastante numerosa, creo que hay como 172 asignados. Si hay alguien que tenga alguna duda del examen que ya va a realizarse o de algo más, si desean pueden preguntarme mientras hacemos un poquito más de tiempo para empezar la clase. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Nomás para consultar en qué plataforma se va a hacer el examen o todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Se supone que es en Moodle. Nos dijeron de que sí se va a hacer ahí, pero no sé si ustedes ya trataron de ingresar a la plataforma y si los que trataron de ingresar parece que todavía les aparece el semestre pasado. No sé si alguien ya ingresó y ya les aparezca este semestre. No sé, licenciada. Sinceramente yo todavía no he intentado. ¿No ha intentado? No, todavía no. Bien, nos dijeron de que sí se va a poder utilizar. Si en algún momento determinado no se pudiera, entonces yo les aviso para decirles dónde se va a realizar. Las unidades se lo he estado mencionando desde desde que salió el calendario de exámenes. Son los capítulos 1, 2 y 3. Hoy terminamos el capítulo 3. Entonces, de esos 3 capítulos va a ser el examen. En Moodle todavía no sale el segundo semestre, licenciada. ¿Todavía no sale? No. Entonces, sigan probando y de todos modos, si no sale al final, es porque definitivamente no dio tiempo a agregar. Lo que pasa es de que para que salgan todos hay que grabar los datos de ustedes en Moodle conforme están asignados en las secciones. Y yo no sé si ya están haciendo ese trabajo, que es bastante largo, pues, o sea, eso no se hace de un día para otro. Entonces, me imagino que tal vez en esta semana logren subir los datos. Ahora, si no, yo les aviso para darles la clave para hacerlo en Classroom. Solo se recuerdan que en Classroom sí tienen que anotar sus datos, tienen que anotar su nombre, su número de carnet y la sección. En cambio, Moodle tiene la ventaja que no hay que anotar nada porque ya al hacer la grabación de sus datos ya ahí queda todo grabado. Dígame, Andy. Licenciada, solo como sugerencias que fíjese que esa plataforma Moodle, cómo se traba en todos los exámenes, cómo se traba, así ya no deja terminar. Sería mejor en Classroom. Fíjese que
¿cómo se llama? El final ya no dio problema. Lo que pasa es de que dio problema, creo que el primer examen, porque casualmente coincidió con económicas. Entonces había demasiada gente utilizando la plataforma a la vez. Si se acordarán, en el primer parcial, no sé si usted estuvo el semestre pasado conmigo, pero todos los que se empezaron a examinar a las 6, que era el examen, terminaron a las 6:30 sin ningún problema. Empezó a dar problema ya como a las 7 menos 20. Pero, ¿cómo se llama? Es la que prácticamente nos sugieren utilizar en la coordinación. Bueno, Lick, gracias. No tenga pena. Incluso también es más fácil para ustedes porque ustedes pueden ver que ya está ahí el examen puesto y se abre a la hora que se indica. Incluso si ustedes no le dan enviar, lo guarda automáticamente. En cambio, ¿cómo se llama? Classroom no lo guarda. No guarda automáticamente los exámenes. Entonces, cada plataforma tiene sus ventajas y desventajas. La verdad es que no hay una que sea al 100% excelente, digamos. Entonces, yo les estaría avisando por medio del WhatsApp qué se decide hacer. Marlene, no sé si ya escucha mejor, que fue la que no me escuchaba hace un rato, ¿verdad? Sí, licenciada, ya le escucho un poquito mejor. Así le ayudó el salirse y volver a ingresar. Sí, licenciada, gracias. Entonces, si hay alguien más que tenga ese problema, que no me escucha bien, puede hacer lo mismo. Puede salir y volver a ingresar. La ventaja es que al volver a ingresar, ingresa automáticamente. Yo ya no tengo que darle acceso. Bueno, vamos a empezar con la clase. Así si hay también dudas al final, tenemos un tiempito porque recuérdense que hoy es el último día de clase. Hoy terminamos el contenido del examen, entonces el lunes no hay clases, aunque no tengo clases con ustedes, pero tienen en otras secciones, pero no hay clases el día lunes, es feriado, entonces tienen la oportunidad que tienen todavía ese día para poder repasar los contenidos del examen. No me hice la presentación, vamos a ver qué pasó. Bueno, con ustedes me quedé, lo último que vimos fueron los principios básicos de la metodología dialéctica, que vimos que es la concatenación universal y el cambio incesante. Vimos que en la concatenación universal, esta concibe al mundo como un todo organizado, o sea que toda la realidad se encuentra interconectada, o sea que todo lo que se da por medio de esta concatenación universal se encuentra interconectados todos los fenómenos, ya sea de la naturaleza o el tema objeto de la investigación. Y aquí en el cambio incesante, como ustedes se pueden dar cuenta, el investigador dialéctico comprende que la realidad a investigar se encuentra en transformación permanente, o sea que una se encuentra conectada y la otra se encuentra en transformación permanente, esa realidad a investigar. Si alguien me está escribiendo, no puedo ver ahorita lo que me escriben, solo escucho el ruidito, pero si es alguna pregunta de la clase, son las páginas. Ahorita no sé qué página es porque no tengo aquí el libro a la mano. 61. Gracias. Bien, aquí está, 61 estamos.
Entonces, aquí el último día de clases vimos el ejemplo que está en la página 61 del cambio incesante. Entonces, para continuar, podemos seguir con lo de la metodología dialéctica, ya que esta dice que no constituye un método en sentido estricto. Es más bien una manera de acercarse a la realidad investigada. ¿Se acuerdan que yo les mencioné el último día de que cuando hablamos de la metodología dialéctica y método dialéctico materialista, estamos hablando de otra metodología totalmente diferente, ya que el método dialéctico materialista, este es el método universal de conocimiento y también tiene como primario la materia. Aquí estamos viendo solamente la metodología dialéctica. Entonces, por eso es que no constituye un método en sentido estricto, es más bien una manera de acercarse a esa realidad que nos interesa investigar. Esta realidad social es vista como el producto de la acción del ser humano. Este transforma constantemente su mundo y le otorga un sentido, una interpretación concreta y particular. Para Míguez, que es un investigador, dice que cuando se investiga, quien lo hace, escribe, piensa y siente mediante procesos de objetivación desde su propia subjetividad, atravesada por la historia de vida como un ser individual y ser genérico. O sea que aquí, si se dan cuenta, se toma también como base los procesos objetivos y los subjetivos, o sea, lo concreto y lo abstracto. Entonces, al insertarse en la realidad, sabe de antemano que participa de esta misma historia del ser genérico y de ahí que su ser sujeto objeto, porque no solo es ser sujeto de investigación, sino también objeto de investigación. Por ello, para el método dialéctico es imposible simplemente describir la realidad de forma objetiva, como pretenden los positivistas. O sea que, según los positivistas, se debe describir esa realidad solamente en forma objetiva. Recuérdense que los positivistas son los del paradigma positivista, que es cuantitativo. Su punto de vista de estudio es cuantitativo. Por el contrario, el sujeto que investiga debe estar en capacidad para identificar las contradicciones profundas que se encuentran en esta realidad estudiada. Debe además de tener la conciencia de que él mismo es parte de esas contradicciones, o sea que el ser humano en sí es parte de esas contradicciones que se dan en la naturaleza. Entonces, en cada proceso social se encuentran conectados todos los aspectos que atañen a la realidad social e histórica según la metodología dialéctica. Existe una infinita red de relaciones entre un elemento concreto con el resto de la realidad social, pero esas relaciones no son visibles por la percepción inmediata. Por ello, el investigador dialéctico tiene que dominar la teoría que le permita interpretar la realidad concreta que está observando y conectarla con la realidad total abstracta. O sea que esta realidad concreta que está observando, estamos mencionando cuando es algo concreto, es lo que es subjetivo. O sea, lo concreto es lo que se puede ver, se puede palpar, se puede... ¿cómo se llama? Experimentar, etcétera, etcétera. Esto es lo concreto. Y también, como aquí dice, si se dan cuenta, dice que lo que intenta es conectar la realidad total, la realidad concreta con la abstracta. O sea que lo abstracto es lo subjetivo, lo que se puede ver en el objeto o el sujeto, objeto de la investigación. Entonces, para comprender esta realidad concreta, el investigador se ve obligado a dar rodeos teórico-metodológicos que permiten trascender lo aparente para reconocer complejidades que lo transversalizan ante una realidad en constante movimiento. ¿Qué significa eso de transversalizar? O transversalizan. Cuando se habla que permite lo aparente para conocer complejidades que lo transversalizan, estamos hablando de introducir un tema en la vida diaria
para abordarlo posteriormente en forma permanente. Entonces estamos hablando de esto, aparte de reconocer esas complejidades que lo transversalizan ante una realidad en constante movimiento. También puede ser, se puede ver desde diferentes formas esto de transversalización dependiendo su uso. Algunos lo toman como atravesar campos sin pertenecer exclusivamente a ninguno. Otros también lo tienen como sinónimo de trasladar o de transportar o de movilizar, etcétera, etcétera. A eso se refiere la palabra transversaliza. Entonces aquí el investigador no observa de forma pasiva y su visión está encargada de toda la teoría de conocimientos previos. De ahí que la realidad concreta solo tiene sentido si el investigador es capaz de desarrollar procesos de abstracción que le permitan conectar lo concreto específico que investiga con lo abstracto general del sistema. Entonces, aquí volvemos nuevamente. Si se dan cuenta, siempre habla de conectar lo concreto con lo abstracto, o sea que lo concreto también son las teorías que ya existen sobre un tema en específico y también que se puede utilizar ya con un sistema general de lo abstracto. Siempre para Migues, aquí la información se desconstruye y no solo en lo que hace a los datos concretos de corte más objetivo, sino a lo simbólico, lo subjetivo, las sensaciones y percepciones. Cuando Migues habla de que la información se desconstruye, está indicando que se debe de analizar mediante la teoría la información que se tiene. A eso se refiere el término deconstruye. Entonces, el término deconstruye significa eso, deshacer analíticamente los elementos de un concepto. Entonces, se trata de una investigación predominantemente cualitativa, sin descartar aspectos cuantitativos que también dan luz a este proceso de limitación analítica. Aquí hay un ejemplo que yo les encontré que yo creo que les va a ayudar para que quede bastante claro este tema de la dialéctica de Hegel, cuando habla de antítesis y tesis. Para Hegel, la antítesis es así la negación de la tesis, negación absolutamente necesaria y que va implícita en la tesis misma. La antítesis en el ejemplo es la negación de la ley penal. Pero la oposición o contradicción entre la tesis y la antítesis se verá superada por la síntesis. La conciliación tiene dos aspectos. Por un lado, los dos contrarios, que sería tesis y antítesis, quedan suprimidos y por otro, la síntesis conserva los aspectos positivos de ambos. O sea que la síntesis al final va a conservar esos aspectos positivos tanto de la tesis como la antítesis. En este ejemplo, la síntesis de los dos contrarios, que serían en este caso ley y delito, está en la pena impuesta al delincuente. Lo positivo de la tesis es el derecho que se establece y lo positivo de la antítesis que era una voluntad libre del delincuente, o sea que la persona tuvo la libertad de delinquir, porque si no fuera libre no podría ser castigado también. Entonces se mantiene en la síntesis, en la pena, ya que para Hegel el delincuente tiene el derecho a que se le castigue para así recuperar su dignidad de persona y por tanto ser libre. ¿Está clara esta dialéctica de Hegel? Donde utiliza la antítesis y la tesis. Sí, licenciada, quedó claro. Muy bien. Luego aquí les encontré algo más donde dice por qué concepción metodológica dialéctica. Concepción sobre el contexto de la práctica concibe que la realidad es una totalidad íntimamente relacionada, dinámica y contradictoria, es decir, que existe como una unidad contradictoria que está en permanente movimiento. Y la dialéctica
porque esta realidad dinámica y contradictoria se denomina dialéctica. Y la metodología, porque para comprender esta realidad tan cambiante es necesario un método coherente con su forma de ser, que sería el método dialéctico. Entonces, con esto terminaríamos lo relacionado a la metodología dialéctica. Pero dentro de la metodología dialéctica también están los métodos para establecer la relación causal de los fenómenos. Estos podríamos decir que son métodos que se dan en la vida cotidiana y son importantes para establecer una relación causal que se da en los fenómenos de la naturaleza. Entonces, estos se forman en la actividad práctica del ser humano. Como les decía, son métodos naturales, universales, se emplean tanto en la ciencia como en la vida cotidiana y son estos métodos simples para establecer la relación causal conocidos por la lógica, que se denominan métodos de concordancias, diferencias, variaciones concomitantes y de residuos. Pero para su análisis es necesario definir algunos aspectos para ponerlos en práctica. Estos métodos que yo les estoy mencionando acá, también algunos autores los conocen como los métodos de Stuart Mill, ya que Stuart Mill indica que el método inductivo tiene estos 4 procedimientos. O sea que para Stuart Mill estos métodos son procedimientos del método inductivo. Eso los vamos a ver más adelante. Entonces, los conceptos más importantes para poder entender estos métodos para establecer la relación causal de los fenómenos está la relación causal, el fenómeno, causa, efecto, mezcla de acciones con causa, motivo y condiciones o fenómenos condicionantes. Todo esto que se da de la concausa para atrás, o sea, lo relacionado a relación causal, fenómeno, causa, efecto, etcétera, etcétera, hasta concausa, son fenómenos que se dan en la naturaleza y la sociedad. Que no interviene el ser humano, pero cuando interviene el ser humano, entonces debe de haber un motivo y también deben de existir condiciones o fenómenos condicionantes para que se dé el fenómeno. Vamos a dar un ejemplo más adelante para que esté claro en qué momento se debe utilizar el motivo y las condiciones o fenómenos condicionantes. Si hay alguna duda, me pueden interrumpir. Cuando hablamos de relación causal, pues como su nombre lo indica, es la que existe entre causa y efecto, ya que estamos viendo que esto es lo más importante, ya que estos métodos que les menciono sirven para establecer esta relación causal entre causa y efecto. Recuérdense que la causa es la variable independiente y el efecto es la variable dependiente. Y esta relación consiste en el hecho de que todo fenómeno de la naturaleza y la sociedad es provocada necesariamente por algún otro fenómeno o fenómenos. Fenómeno entonces es un sistema de elementos o rasgos que se caracterizan por ser singulares, externos, causales, cambiantes, los menos importantes y determinados. Como ustedes se recordarán en el semestre anterior cuando vimos el proceso de conocimiento, en la etapa empírica o cotidiana, vimos que lo fenoménico es solamente lo que se puede ver por medio de los órganos de los sentidos, o sea, solo se puede ver lo externo del fenómeno, nunca vamos a captar su esencia, que sería lo interno. No sé si se acordarán de esto. Pero en este caso, como ustedes pueden darse cuenta, es el fenómeno, pues es un sistema de elementos o rasgos que se caracterizan por ser singulares, externos, causales, cambiantes y son los menos importantes y determinados. Y la causa es un fenómeno o conjunto de fenómenos que se precede a otro y le dan origen. Y efecto es el fenómeno que sigue a otro y es originado por él. O sea que el efecto es originado por la causa. La causa siempre va a tener un efecto determinado. O sea que causas determinadas tendrán también efectos determinados. Yo le voy a dar acceso.
Bien, entonces el conocimiento de las causas va a permitir explicar científicamente los fenómenos de la realidad, saber cuáles son las leyes que nos rigen y prever, gracias a ello, cuándo van a producirse. Estudiadas las causas, podemos evitar que se produzcan fenómenos no deseables y provocar otros útiles al hombre, siempre y cuando se pueda, porque no siempre se va a poder cambiar un fenómeno para que el efecto sea diferente, ¿verdad? Entonces, eso sí es bastante complicado muchas veces, aunque puede ser que algunas causas sí puedan en algún momento determinado, si se pueden estudiar, evitar que se produzcan. Entonces, la relación causal tiene carácter de universalidad. Es propia de todos los fenómenos de la naturaleza y la sociedad sin excepción. Podemos decir que ni en la naturaleza ni en la sociedad existen fenómenos que no se deban a una causa determinada. Nada ocurre sin causa. Todos los fenómenos de la naturaleza y la sociedad se encuentran determinados, es decir, casualmente condicionados. Esta relación causal es necesaria cuando se da la causa y las condiciones necesarias para su manifestación. Se produce también necesariamente el efecto, o sea que causa y efecto son inseparables, existen solo en unidad. Esta relación causal tiene la propiedad de ser determinada y unívoca. ¿Alguien sabe qué significa el término unívoco? ¿Sabe alguien el significado? Que no se puede separar, Ligda. Sí, o sea que se le debe dar una misma interpretación. Por ejemplo, representa el mismo valor. Un ejemplo podría ser el nombre animal. Es atribuido definitivamente a ya sea un perro, a un gato, a un elefante, etcétera, etcétera. O sea que es una comprensión idéntica si se trata de este concepto animal, digamos, o también de un concepto persona. A eso se refiere la relación causal, esa relación causal que tiene la propiedad de ser determinada y unívoca. ¿Quería preguntarme algo? No, perdón, solo quería bromear de que dijo nombre animal y yo respondí, pero no importa. No, yo no les estoy diciendo a ninguno. Pero si es así, es racional. Por favor. No, yo le quería preguntar, entonces, ¿es Hegel quien propone, perdón, creo que me quedé atrás, ¿es Hegel el que propone esto del estudio fenomenológico? Del estudio, no, Hegel es el que propone todo lo relacionado a lo que vimos anteriormente, que es, ¿cómo se llama? La dialéctica. Es la que propone los principios de la dialéctica. Ahorita estamos ya en los métodos para establecer la relación causal de los fenómenos, pero para poder comprender de una mejor forma esos métodos es necesario ver todas estas relaciones entre causa y efecto, que es lo que estamos viendo ahorita. No, pero muchas gracias. No tenga pena. Yo les decía que los métodos, les mencioné a Stuart Mill, que algunos investigadores relacionan a estos métodos como los métodos de Stuart Mill y otros los tienen identificados como métodos para establecer la relación causal de los fenómenos, que son los métodos que vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Por nada, la orden. Entonces, esta relación causal, como les decía, tiene la propiedad de ser determinada y unívoca. Una determinada causa produce un efecto completamente determinado. Causas iguales en idénticas condiciones producen los mismos efectos. Esta relación causal consiste entonces en una vinculación genética entre la causa y el efecto que se da cuando existen las condiciones necesarias y suficientes. La determinación de la univocidad de la relación de causa a efecto constituye una de las leyes más importantes del mundo. Podríamos decir que en la naturaleza y en la sociedad, las causas y las condiciones de muchos fenómenos o permanecen aproximadamente constantes
o se repiten periódicamente. Entonces, el estudio de las causas generales de estos fenómenos permite llegar al conocimiento de la ley que rige su reiteración, o sea, su repetición. Esto a su vez nos pone en condiciones para prever cuándo van a producirse tales fenómenos y dirigirlos. Si las condiciones en que se manifiesta una causa son distintas, también serán diferentes sus efectos. Por ejemplo, cuando hay lluvia y hay sol, ¿qué es lo que se produce? O sea, la causa sería la lluvia y el sol. ¿Cuál es el efecto? Un arco iris. Un arco iris. Ajá, o sea que ahí está un ejemplo de causa y efecto, que es un fenómeno natural. Eso definitivamente es difícil cambiarlo, ¿verdad? Porque eso no podríamos cambiar las causas ni los efectos. Entonces, la causa y el efecto se suceden en el tiempo, es decir, la causa precede siempre al efecto y de la sucesión en el tiempo entre causa y efecto se desprende que es necesario buscar la causa de todo fenómeno entre los fenómenos que la preceden. Un fenómeno que se produzca después de otro fenómeno dado no puede ser su causa. La sucesión en el tiempo de la causa y el efecto constituye uno de los caracteres más importantes de esta relación causal, pero no es lo único. De ahí que si observamos el cambio sucesivo de dos fenómenos, no podemos llegar a la conclusión de que existe entre ellos una relación de causalidad debido a ese único carácter. Entonces, un fenómeno puede preceder siempre a otro sin que exista entre ellos relación de causalidad. Por ejemplo, la primavera precede siempre al verano, pero no es su causa. O sea que la primavera no es causa ni el verano es efecto, porque estas son estaciones del año que ya están y no tienen una causa. Efectos sí podrían haber, ¿verdad? Porque dependiendo qué tan fuerte sea el verano o la primavera, pero no tienen ahí una relación de causalidad. No sé si me explico por qué no hay relación de causalidad ahí. Sí, Ligde, gracias. De mi parte, yo entendí perfecto. Muy bien. Entonces, la descripción no basta para la explicación científica de los fenómenos del mundo, para la actividad intencional del hombre. Por ejemplo, la descripción de una enfermedad no es suficiente para poder decir por qué aparece y cómo debe curarse, en qué casos puede producirse y de qué manera puede evitarse. Para explicar el origen de una enfermedad y luchar eficazmente contra ella, es necesario saber cuáles son las causas que la provocan. Solo el conocimiento de esta relación causal proporciona una explicación de los fenómenos auténticamente científica. Un ejemplo de ello es lo que estamos viviendo en la actualidad, lo del coronavirus. Para poder descubrir alguna de las, algunas, sino que las vacunas que ya están, que ya muchos nos las pusimos, primero tuvieron que estudiar las causas del COVID, aunque no lo tienen todavía claro, porque si ustedes han leído todo lo que se dice es que todavía no está 100% claro qué fue lo que causó qué fue lo que causó el COVID, ¿verdad? O qué fue lo que causó el virus. Entonces, podríamos decir en cierta forma que causa podría ser también el COVID o el virus y el efecto es todo lo que implica la enfermedad. Que cuando ya llega a los pulmones, que ya no se puede respirar, etcétera, etcétera, eso sería un efecto. Y allí se puede hablar también de varias causas y varios efectos, porque no siempre es el mismo efecto para todas las personas. Entonces, como les decía, para luchar eficazmente contra una enfermedad se tiene que tener una explicación qué es lo que la causa para luchar con efectividad en contra de eso que lo está provocando, que sería la causa. No sé si me explico esto.
Bien, el materialismo entonces parte del principio de que la relación causal existe objetivamente. Cuando decimos que existe objetivamente es que existe aunque nosotros no querramos. Todo lo que existe objetivamente es lo que existe independientemente de nuestra conciencia. Cuando hablamos de que existe independientemente de nuestra conciencia, eso quiere decir que querramos nosotros o no querramos, es así, existe el fenómeno, digamos. Entonces, esto significa que esta relación causal es inherente a los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad y que existe independientemente de nuestra conciencia, lo mismo que los propios fenómenos. Al entrar en conocimiento del mundo, ponemos de manifiesto la relación causal existente entre la naturaleza y la reflejamos en nuestros conceptos tal cual existe en nuestra propia realidad. La causa y el efecto, entonces, lo mismo que todos los fenómenos, no están aislados, no se encuentran separados unos de otros, sino que están en relación y dependencia mutuas. Junto a la multiplicidad de causas, existen naturalmente casos en que un fenómeno es provocado exclusivamente por una sola causa. Por ejemplo, los eclipses de sol o de luna, la sucesión del día y la noche, las estaciones del año, etcétera, etcétera, proceden de una misma causa, pero es específica de cada uno de dichos fenómenos. Entonces, determinar la causa de un fenómeno cuando exista una multiplicidad de causas es más difícil que cuando el fenómeno es originado por una de ellas nada más. Cuando las causas son múltiples, hay que establecer cada vez cuál de las causas posibles ha dado origen al fenómeno y eso complica el problema, que es lo que está pasando con el virus del COVID que les mencionaba. Como no se sabe exactamente cuáles son las causas que lo provocan, entonces no se ha podido tener una vacuna que lo elimine por completo, porque si ustedes saben o se han enterado, la vacuna solo ayuda a que uno no vaya a tener mucho problema en el momento de contagiarse. Entonces, la determinación de la relación causal aparece sumamente complicada por la mezcla de acciones. Ocurre esto cuando el fenómeno investigado constituye el resultado de la acción conjunta de dos o más causas. En estos casos, la causa general es compleja, también es complejo el efecto y la suma de los efectos proporciona el fenómeno que se estudia. Entonces, la suma de los efectos de varias causas actúan conjuntamente en un fenómeno resultante general, es lo que nosotros conocemos o se le denomina como mezcla de acciones o concausalidad. O sea que es a la suma de los efectos de varias causas que van de los efectos de varias causas, perdón. La suma de los efectos de varias causas que actúan conjuntamente es lo que se denomina mezcla de acciones o concausalidad. Y la concausa es la causa que en unión de otra produce solamente un efecto. Porque recuérdense que pueden haber una o dos causas que producen solamente un efecto, o puede haber solo una causa que produzca más de dos efectos. Y el motivo es todo aquello que hace operar a la causa de manera inmediata, pero no constituye la causa de la causa. Por lo tanto, no existe fenómeno natural que conlleve un motivo, que era lo que yo les decía anteriormente, que cuando se utiliza el motivo no es para un fenómeno natural. Las condiciones o fenómenos condicionantes son los fenómenos indispensables necesarios para que la causa opere, pero son fenómenos que por sí solos no producen el efecto de la causa dada. Entonces, explicar un fenómeno natural o social significa buscar todas las posibles causas y sus respectivas consecuencias o efectos. Un estudio que pretenda establecer la relación causal suele ser complejo, dado que cualquier científico sabe que nunca un fenómeno es producto de causas únicas o sencillas de argumentar. Esta clase de investigación busca explicar el por qué ocurre o existe un fenómeno o las condiciones en las que se manifiesta. En sentido estricto, entonces, estos estudios obedecen más a una perspectiva cualitativa, ya que muchas de las interrogantes que se plantean escapan de la posibilidad de ser cuantificadas o convertidas en estadísticas. Nosotros vemos en nuestro libro que tenemos ahí un ejemplo en la página 66,
Dice, imaginémonos un estudio acerca de cómo elige su carrera universitaria un estudiante. Para dar respuesta a esa interrogante es necesario dejar las variables abiertas, ya que existe infinidad de posibles causas. El estudio, debe indagar en muchos temas para no realizar conclusiones apresuradas o poco fundamentadas. Entonces aquí hay un ejemplo de cuando puede haber varias causas cuando uno elige algo. Luego acá tenemos un ejemplo de cuando nosotros podemos utilizar la causa, el efecto, el motivo y las condiciones o fenómenos condicionantes. Vamos a pensar en el vuelo de un avión. Bien, aquí la causa va a ser la energía para que el avión funcione. El efecto va a ser el vuelo propio del avión. El motivo es llevar personas, alimentos, etcétera, de un lugar a otro. Y las condiciones o fenómenos condicionantes sería una pista adecuada, el factor tiempo, condiciones del avión, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, aquí en este ejemplo que se utilizan causa, efecto, motivo y condiciones o fenómenos condicionantes, ahí está la intervención del ser humano. ¿Está claro esto? ¿En qué momento se utiliza el motivo y las condiciones o fenómenos condicionantes? No escucho si está claro. Sí, licenciada, está claro. Sí. Entonces, estos tipos de investigación en la práctica pueden combinarse siempre en función de los objetivos propuestos. Como les decía, las reglas de la investigación experimental fueron divididas en estos 4 métodos que, según Stuart Mill, son procedimientos del método inductivo o métodos basados en la inducción. Y dentro de ellos está el método de concordancias o semejanzas. Este método es exclusivo un método de observación, ya que es uno de los que tiene mayor aplicación también en la lógica tradicional, ya que la lógica tradicional dice que posita causa punitur effectus. Esta frase en latín se puede traducir que puesta la causa se pone el efecto. Aquí el investigador debe buscar la causa de un hecho y encuentra su presencia en varios casos totalmente diferentes que tienen circunstancias comunes. En consecuencia, el problema de tal hecho que se repite en todas las circunstancias sea la causa buscada. Por ejemplo, si observamos en un grupo de estudiantes una circunstancia común, ninguno de ellos ha estudiado lo suficiente para resolver el examen, pues las respuestas no son las correctas. La causa es la falta de estudio, o sea que puesta la causa aparece el efecto. La concordancia entonces consiste en un elemento común, que en este caso sería la falta de estudio. Otro ejemplo podría ser, si nosotros nos interesa conocer la causa o causas del bajo nivel de aprovechamiento en clases, podemos hacer un estudio con 2 grupos de trabajo. Y vamos a suponer que llegaron a las siguientes conclusiones. El grupo 1 indica que los estudiantes realizan las lecturas, no se conectan en forma virtual puntualmente a clases y hay motivación por parte del profesor. El grupo 2 indica que disponen de material didáctico, no se conectan en forma virtual puntualmente a clases y el profesor utiliza técnicas didácticas. ¿Cuál sería ahí entonces la concordancia? No se conectan. O sea, la B, o sea, porque la B se da en los 2 grupos, porque si se da cuenta, todas las demás actividades son diferentes, solo coinciden en ambos grupos. Entonces, podríamos decir que en ambos grupos se presenta el factor B, que sería no se conectan en forma virtual puntualmente a clases. Por lo que puede señalarse entonces que ese factor es la causa del bajo nivel de aprovechamiento en ambos grupos, el no conectarse puntualmente a clases. ¿Está claro este método? Sí, licenciada.
Luego pasamos entonces, bueno, aquí para siempre que les encuentro algo como para que quede un poquito más claro, ya que, o para que vean que sí se relaciona con lo visto también. Dice que el método de concordancias consiste en estudiar casos diferentes. Si se dan cuenta, ahí estudiamos 2 casos para comprobar en qué concuerdan, en comparar fenómenos que, aunque se dan diversas circunstancias, presentan una conformidad entre de ellos. La conformidad entre ellos fue que no se conectan puntualmente a clases. Entonces, de acuerdo con la lógica tradicional, si se da la causa, se produce el efecto. El principio a que se sujeta este método establece si 2 o más casos del fenómeno que se investiga solo tienen una circunstancia en común, pero esta concuerda, es la causa o el efecto del fenómeno estudiado. Luego tenemos el método de diferencias. Este sí es un método experimental. Si se dan cuenta, cada método es ya sea experimental o de observación. Entonces, aquí también dice la lógica tradicional que sublata causa tulitur effectus, o sea que quitada la causa se quita el efecto. Esto significa que un hecho cuyo fenómeno se presenta y otro en que no se presenta tienen todas las circunstancias comunes, menos una, presentándose esta solamente en el primer caso. La circunstancia única en la que se diferencian los 2 casos es el efecto de la causa que se conoce o la causa del fenómeno. Por ejemplo, una enfermedad se presenta en varias personas que no tienen entre sí más que una nota en común. Entonces se presume que tal nota es la causa buscada. Ello puede comprobarse cuando al quitar tal elemento desaparece la enfermedad. Por ejemplo, si un grupo de estudiantes están distraídos, sería la causa de la falta de aprovechamiento en clases. ¿Está claro esto? Primero veamos lo de la enfermedad. Cuando se puede luchar eficazmente contra una enfermedad cuando se sabe cuál es el elemento común que hay entre todos los que la están padeciendo. Entonces, al encontrar cuál es ese elemento, se lucha para que desaparezca la enfermedad. Ahora, retomando siempre el ejemplo de los grupos, que es sobre la falta de aprovechamiento en clases, vamos a determinar que el grupo 1 realiza las lecturas, el grupo 2 no se conecta en forma virtual puntualmente a clases y la C, el profesor motiva a los estudiantes. En el grupo 2 realizan las lecturas, se conectan en forma virtual puntualmente a clases, el profesor motiva a los estudiantes. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en estos 2 grupos? El inciso A, eso los conecta. El inciso A, no. El inciso A realizan las lecturas y están los Sería el B. Sería el B, porque recuérdense que es la diferencia, es lo que diferencia este grupo con este. Si se da cuenta aquí, realizan las lecturas en el grupo 1, en el grupo 2 también realizan las lecturas. En el 1 no se conectan en forma virtual puntualmente a clases, en el 2 se conectan en forma virtual puntualmente a clases. En el 1 el profesor motiva a los alumnos, en el 2 el profesor motiva a los alumnos. Entonces solo hay una circunstancia o una causa que está afectando el bajo aprovechamiento en clases, que sería la B, que es la diferencia. Por eso es que es métodos de diferencias. Excelente, licenciada, gracias. Muy bien. Luego acá dice método de diferencias. Si una circunstancia entre varias iguales es la que distingue al resto de los casos y el fenómeno se da diferente en ese caso, entonces dicha circunstancia es la causa del fenómeno, que fue lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior. ¿Hay alguna duda? Bueno, espero que el día del examen no vayan a haber dudas. Luego tenemos el siguiente, que es el de variaciones concomitantes. Este también es un método experimental. Y según la lógica tradicional dice que variatur causa, variatur effectus. Esto quiere decir que al variar la causa se varía el efecto.
O sea que registra diferencias encontradas en la evolución de un fenómeno que concuerda con diferencias en la evolución de otros fenómenos, lo que significa que al tratar de encontrar la causa de un fenómeno para saber si algún elemento es la causa del hecho, se varía este elemento. En tal sentido, se observa en forma concomitante que tal variación de la causa produce también una modificación del efecto. Se presume entonces que tal elemento es la causa buscada. Los psicólogos conductuales recurren constantemente a los animales de laboratorio, cuya conducta es mucho más sencilla que la humana y por eso es más fácil estudiar. El factor experimental acá es que se utiliza en este método haciendo variar la causa y este se conoce como variable independiente. A lo que va variando recibe el nombre de variable dependiente. Por ejemplo, el fenómeno que se observa a diario en clases. Un grupo de alumnos se conecta esporádicamente a clases. Entonces, la asimilación del conocimiento que tiene es muy escasa. Por el contrario, si su conexión es constante o diaria, se puede observar que la asimilación es mejor. Esto significa que variando la asistencia a clases, también varía la comprensión. Dice que siempre para hablar algo sobre este método consiste en observar las variaciones del fenómeno y descubrir qué otro fenómeno varía de una manera concomitante. Si se encuentra, ese puede ser la causa del fenómeno buscado. ¿Está claro este método de variaciones concomitantes? Sí, licenciada. Y el último, que sería el método de residuos. Este tiene la gran ventaja que es un método de observación y de experimentación. Es el único método de los 4 que utiliza estos dos elementos o estas dos técnicas o estos otros dos métodos, si ustedes lo quieren ver así, ya que se puede utilizar tanto en la observación y en la experimentación o en ambos. Es un método entonces que se emplea tanto en esto, como les decía, en la observación y la experimentación. Consiste en analizar un residuo excedente de un compuesto del cual se han separado previamente los elementos conocidos. Esto significa ir eliminando de un fenómeno las circunstancias cuyas causas son conocidas. La circunstancia que queda como residuo se considera la causa del fenómeno. Este método puesto en práctica ha permitido descubrir elementos nuevos desconocidos hasta entonces debido a que se escondían, por así decirlo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del método de análisis y de la síntesis, dijimos que en el análisis se descompone un todo en sus partes y en sus componentes para ir analizando cada una de ellas por separado? Si en ese análisis se deja un residuo que no se analizó, entonces puede ser que por medio de la síntesis, que es la síntesis es la unión de todas esas partes que se desintegraron en el análisis, al unirlas se puede hacer que se encuentre ese residuo y era lo esencial para poder descubrir el fenómeno objeto de la investigación. No sé si está claro. Por un ejemplo de este método es el descubrimiento de la penicilina, que fue realizado por Alejandro Fleming. ¿Alguien sabe cómo se dio este descubrimiento? Nadie se acuerda. Por accidente. Sí, fue por accidente. Fue por accidente, pero también la ventaja es que lo hizo un científico, porque cualquier persona no se hubiera dado cuenta de lo que hizo el doctor Fleming en el descubrimiento de la penicilina, ya que él lo hizo por la observación y también utilizando el experimento. Observó que habían unas naranjas con moho y ahí fue donde se puso a investigar las que tenían moho y las que no tenían moho,
por qué las que no tenían, sí tenían, por ejemplo, algunas esporas malignas, por decirles algo, o tenían tal vez gusanos, porque eso es lo que aparece en las naranjas, y las que tenían moho, pues no tenían nada en ese sentido. Entonces se puso a analizar y ahí fue donde descubrió la materia prima de la penicilina, que es el moho. Por eso le decía que se han hecho grandes descubrimientos por medio de este método de residuos. Entonces, residuos consiste en ir eliminando de un fenómeno las circunstancias cuyas causas ya son conocidas, porque esa es la ventaja, que uno debe de ir eliminando todo lo que uno conoce y dejar lo desconocido para ver si ahí está el elemento que uno anda buscando. Entonces, la circunstancia que queda como residuo se considera la causa del fenómeno. El método de residuos, entonces, se van eliminando circunstancias y la que queda al final se queda como la causa del fenómeno. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? Todo claro para mí, licenciada, gracias. Bien, entonces hasta aquí entra lo del examen del martes. Tienen todavía el fin de semana para estudiar. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al WhatsApp. Acuérdense que yo les di ese número para que puedan escribir y para cuestiones académicas, y si hay dudas, pues con mucho gusto yo se las puedo resolver por ese medio, por si todavía no han leído bien esa unidad, porque muchas veces al ponerse ya a estudiar, a veces es cuando resultan las dudas. Entonces, si resulta alguna, pueden hacerlo con toda la libertad de escribirme y que no, tal vez no les voy a contestar inmediatamente, pero sí les voy a contestar. Hasta la tercera unidad, ¿verdad, licenciada? Sí, así es. Ajá. Muchas gracias. Hasta la tercera. Hasta lo visto hoy. Desde el método científico hasta los métodos para establecer la relación causal de los fenómenos. Bien, entonces les deseo suerte, que les vaya bien en el examen y cualquier cosa yo me estoy comunicando con ustedes para indicarles la plataforma en la que vamos a realizar el examen. Muchas gracias, Lic. Gracias, licenciada. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, que descansen. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Sí, dígame, Jeremy, ¿quiere decirme algo? Lic, una pregunta. Con la temática del parcial, seguimos con verdadero y falso y opción múltiple. Ajá, sí. Exacto. Sí, yo por si venían preguntas directas.